Patricia Lozano Hernández y el día de hoy veremos el tema de vértigo postural paroxístico benigno y tenemos el placer de tener a la doctora, médico especialista, audiología, otoneurología y foniatría, la doctora Roxana Lilia Miranda Zárate. Ella es adscrita al servicio de consulta externa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Bueno, ¿nos podría comentar qué es el vértigo paroxístico benigno? Bueno, el vértigo postural paroxístico es un síntoma que los pacientes refieren de una sensación ilusoria de movimiento. Generalmente inicia de manera súbita y se presenta a cualquier edad. Ese síntoma que llegan a presentar, ¿en qué periodo o en qué edad es con mayor frecuencia? Generalmente es más frecuente en edades jóvenes, sin embargo se puede presentar a cualquier edad. ¿Tiene una prevalencia de sexo? No, no la tiene, aunque alguna literatura menciona que sí predomina más en mujeres por actividad hormonal y en periodos críticos de actividad hormonal. Esto es embarazo y perimenopausia o menopausia. ¿Hay algún síntoma o algo que identifiquen los pacientes o sea como la razón para acudir o pedir una opinión de algún profesional? Sí, generalmente el vértigo, aunque es un vértigo periférico, es un vértigo muy incapacitante. Generalmente los pacientes llegan pidiendo la atención porque les incapacita las actividades de su vida diaria. ¿Aparte del vértigo tienen otras manifestaciones o nada más es el vértigo que...? La característica principal es un vértigo de inicio súbito, desencadenado ante el movimiento. De hecho, es el síntoma primordial y es el síntoma que define el diagnóstico. Es un síntoma de vértigo de inicio súbito generado siempre por la postura, es decir, al voltear, al agacharse, al hacer un movimiento brusco, desencadena el vértigo y generalmente va acompañado de síntomas como es náusea, mareo o cierta inestabilidad a la marcha. ¿Y tiene alguna duración entre algún periodo o el que sigue o es constante el sentimiento? ¿Tiene una duración característica o es todo el tiempo? ¿Cómo lo planteo? Porque dice, o sea, es muy poco el tiempo. ¿Te refieres al tiempo de duración del vértigo o que todo el día estén con vértigo? Ajá, justo de que lo pues tengan. ¿cuál es la forma de presentación y duración? Ajá. ¿Cuál es el tiempo de duración y cómo es su presentación? El tiempo de duración generalmente es menor a 1 minuto, son vértigos que pasan muy rápido, son secundarios al movimiento brusco y generalmente los pacientes lo refieren en varias ocasiones al día, justo cuando hacen movimientos bruscos, puede estarse presentando todo el tiempo. De hecho, un síntoma muy característico incluso es al estar dormidos, que voltean en su cama y desencadenan el síntoma. ¿Cuál es el tiempo de duración y cómo es su presentación? El tiempo de duración generalmente es menor a 1 minuto, son vértigos que pasan muy rápido, son secundarios al movimiento brusco y generalmente los pacientes lo refieren en varias ocasiones al día, justo cuando hacen movimientos bruscos, puede estarse presentando todo el tiempo. De hecho, un síntoma muy característico incluso es al estar dormidos, que voltean en su cama y desencadenan el síntoma. ¿Cuál es el diagnóstico para aquellos pacientes que presentan esta patología? Pues como el vértigo paroxístico tiene una fisiopatología en cuanto a la alteración en el movimiento de los otolitos. Generalmente estos otolitos migran hacia otras partes de los conductos semicirculares, que es lo que genera el vértigo. Entonces el tratamiento está enfocado a tratar de recuperar la ubicación inicial de los otolitos y esto se hace mediante maniobras de reposición canalicular, se le llaman así, de acuerdo a qué otolitos son los que se mueven en cada conducto.
es el tipo de maniobra que se va a realizar. ¿Qué conducto semicircular es el que tiene mayor afección? Por frecuencia hasta un 80%, el conducto que más se afecta es el conducto semicircular posterior. Bueno, hablando de entonces este conducto semicircular posterior, ¿cuál sería su tratamiento por ser el que tiene mayor prevalencia? La maniobra de Eple es la maniobra más utilizada en varios países y con un éxito de más del 90% cuando es realizada. Generalmente requieren máximo 3 maniobras para lograr reposicionar completamente. Hay pacientes que con una sola maniobra pueden remitir. Se realiza mediante las maniobras de Epley y Semont. Maniobra de Epley. En la primera parte de la maniobra se sitúa al paciente en la posición de Dix-Hallpike que desencadena el vértigo. Los otolitos se desplazan a lo largo del canal, lo que da lugar a una corriente ampulífuga que provoca tras unos segundos un nistagmo torsional con componente vertical superior que poco a poco se agota. El paciente permanece en esta posición durante 1 o 2 minutos, tras los cuales se realiza la maniobra de reposición. Gira la cabeza 90 grados hacia el lado contrario de forma que el conducto semicircular posterior que estaba vertical se horizontaliza. Se mantiene 1 o 2 minutos en esta posición. Entonces continuamos girando la cabeza en la misma dirección otros 90 grados, para lo cual el sujeto debe situarse en decúbito lateral. El conducto semicircular horizontal vuelve a situarse vertical y los otolitos se desplazan hacia la cruz común. Si la maniobra es correcta, aparecerá un nistagmo en la misma dirección que el anterior. Cuando desaparece, tras unos minutos, el paciente es sentado lentamente. A partir de que hacen la primera maniobra, ¿en cuánto tiempo se tendría que reevaluar al paciente? Generalmente es de 48 a 72 horas, por la cuestión de que hay que esperar a que surte efecto la primera maniobra realizada, pero realmente no hay un estándar de cada cuándo se puede hacer las maniobras. Incluso en cuanto el paciente lo permita, se puede estar repitiendo una y otra vez. Aparte de las maniobras, ¿existe algún tratamiento farmacológico que pueda disminuir los síntomas o apoyar para mejorar la patología? Pues generalmente es sintomático. El tratamiento específico son las maniobras y se agrega el tratamiento farmacológico solamente para reducir los síntomas, como es la sensación de mareo residual y las náuseas, que generalmente es lo que el paciente más refiere, o las cefaleas. Entonces se manejan antieméticos y analgésicos, solo para disminuir los síntomas. Una vez que el paciente menciona que tiene mejoría, ¿es probable de que vuelva a suceder en años o en la siguiente visita? Sí, porque generalmente cuando ya una vez sucede esto, el oído tiende a tener una mayor predisposición a volver a generar este tipo de vértigos. Como bien su nombre lo indica, es un vértigo paroxístico, es decir, la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que lo está generando. Entonces sí hay mucha posibilidad de que el paciente tenga recurrencias de estos tipos de vértigos cuando la causa tiende a estar nuevamente presente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del vértigo paroxístico? Generalmente las causas más frecuentes son precisamente de posiciones extremas, es decir, subirse a un mecánico o estar en una cierta posición por tiempos muy prolongados. También se asocia a altas o bajas de tensión arterial. También está muy relacionado con cuestiones emocionales, secundaria a procesos infecciosos de oído, o bien relacionado con alteraciones metabólicas, ya sea problema tiroideo, diabetes descompensada, entre otras causas. Realmente las causas son muy variadas. ¿Cómo nosotros podríamos identificar que no se trata de una afección metabólica o en este caso algún problema de hipertensión y es un vértigo? Bueno, los vértigos paroxísticos
posturales aislados, generalmente con las maniobras que comentamos, ceden muy rápido. Cuando tenemos un paciente en el cual persiste estos vértigos posturales a pesar del tratamiento y las maniobras, tendríamos que empezar a considerar la probabilidad de que tenga alguna alteración metabólica agregada y que eso sería lo primero a tratar para que posteriormente remita el vértigo.